Continuamos entonces con lo que estábamos diciendo y conversando respecto de la historia de este carcelero que se va a suicidar porque ve que la cárcel está completamente desprovista de toda seguridad y los presos también, y que se va a suicidar porque la ley romana contemplaba que para él le esperaba la muerte primero de su familia en su presencia y luego la muerte él mismo si es que se le fugaban los presos. Y él llega a Pablo y a Silas, quien le ha gritado, Pablo en este caso, que no se mate, que no se suicide, que no hay tal fuga, y él llega respetuosamente y los trata de señores, díganme qué debo hacer para ser salvo. Para entender esa pregunta es que tenemos nosotros que también entender qué significa la palabra salvo en nuestras Biblias. La palabra salvo en el Nuevo Testamento se utiliza o aparece en la versión Reina Valera 1960, la versión española de la Biblia, 46 veces. Y en todas esas 46 veces tiene distintas aplicaciones o distintos significados según el contexto en donde aparece esa palabra salvo, según la historia o según la enseñanza que se esté impartiendo, va a dar el significado o la aplicación de esa palabra salvo. Yo tengo acá algunos apuntes para no olvidar algunos detalles. Los significados comunes de la palabra salvo en el Nuevo Testamento tienen que ver, por ejemplo, con llegar a la meta, con cumplir una tarea, cumplir una misión. Tiene que ver también con la expresión a no ser por, o a excepción, o excepto por esta otra razón. También se traduce de esa manera la palabra salvo. También tiene que ver la forma en que nosotros más conocemos o interpretamos esta palabra, que es la expresión de salvación por gracia. Y también tenemos que la palabra salvo significa o se aplica para una salvación de la muerte física o de algún daño físico. Miremos en la palabra del Señor algunas citas bíblicas para que podamos también comprender aquello. Por ejemplo, los invito, si usted tiene su Biblia allí, a buscar la cita de Mateo capítulo 10, versículo 22. Yo voy a buscar también aquí en mi Biblia la referencia de el Evangelio de Mateo. En el capítulo 10, el versículo es el versículo 22. Yo les voy a leer, como siempre les digo, desde la versión de la Biblia en español para las Américas, que no difiere mucho de la Reina Valera 1960. Dice así, aquí está hablando el Señor Jesucristo. Le dice a sus discípulos, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La palabra salvo aquí y el texto que he leído está dentro de un contexto. El contexto es la enseñanza que los discípulos están recibiendo por parte del Señor a raíz de su llamamiento. El Señor les está advirtiendo algo que ellos todavía no logran comprender. Y no lo van a comprender sino hasta cuando venga la plenitud del Espíritu Santo sobre ellos el día de Pentecostés. Porque allí ellos van a ser constituidos apóstoles y embajadores del Señor. Y por eso, si nosotros leemos todo el pasaje, el Señor les dice que van a ser llevados delante de gobernadores, delante de reyes, ¿no es cierto? Van a ser perseguidos, van a estar en los tribunales, pero allí ellos van a dar testimonio del Evangelio. Ahora el Señor les agrega en este texto que
el que soporte la presión de ese apostolado, el que aguante hasta el final de su carrera, es el que va a cumplir con su tarea, es el que va a cumplir con su llamamiento, con el objetivo, es el que va a llegar a la meta del deber cumplido, es el que va a ser salvo. La palabra salvo allí en el original griego tiene esa aplicación, ese significado, el de llegar a la meta. El que perseverare hasta el final será salvo, cumplirá el objetivo. Otra cita bíblica, Mateo, no muy lejos de aquí, capítulo 19, versículo 9. Yo lo voy a buscar también aquí en mi Biblia. Mateo, capítulo 19, en el versículo 9. Dice también palabras del Señor Jesucristo: y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Lo mismo que en el texto anterior, la palabra salvo y el versículo leído están dentro de un contexto. El contexto es una disputa, que fueron muchos los encuentros disputables que tuvo el Señor con los fariseos, los saduceos, los herodianos, el Sanedrín, etc. El contexto es un debate, es una disputa que tienen los fariseos con el Señor respecto de lo que la ley de Moisés enseñaba sobre la carta de divorcio y el repudio que un hombre casado en Israel podía hacer respecto de su mujer. En ese contexto el Señor les dice: yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo. Allí la palabra salvo tiene el significado o la aplicación o indica a excepción de infidelidad. Eso es lo que está enseñando, excepto por o a no ser por infidelidad, ¿no es cierto? Y se casa con otra, comete adulterio. Ese es el significado de la palabra salvo en el contexto de esta cita bíblica. Salvo aquí se aplica y significa a excepción de. Veamos otra cita bíblica en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, un poquito más adelante. Capítulo 24, versículo 22. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor allí? En el versículo 22 dice, también palabras del Señor: y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En la versión Reina Valera, la palabra salvaría se reduce, pero es lo mismo, a la palabra salvo. Leemos entonces: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. La palabra salvo, lo mismo que antes, en ese texto bíblico tiene un contexto. El contexto es la respuesta que el Señor le está dando a la pregunta que le harán sus discípulos. Allá por el capítulo 24 al inicio, los discípulos le preguntan al Señor estando en el monte de los olivos antes que el Señor sea ascendido a los cielos. Leo en el versículo 3 del capítulo 24. Y estando él, el Señor Jesús, sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Ahí corrijo. No, aquí la escena no es antes que el Señor sea ascendido.
Yo me confundí porque cuando el Señor va a ser ascendido también desde el Monte de los Olivos, los discípulos le hacen también una última pregunta. Ustedes se acordarán en la cita bíblica. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor les dice su clásica respuesta, nos toca a vosotros conocer o saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, les dijo el Señor. Bueno, eso ocurrió sí antes que el Señor fuera ascendido a los cielos. Corrijo entonces, aquí en el Evangelio de Mateo 24, el Señor está en el Monte de los Olivos y los discípulos le hacen esta pregunta. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Qué cosa? Lo que el Señor le había dicho antes, que el Señor les dice en el versículo 2, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los discípulos le dicen, ¿cuándo sucederá esto? Primera pregunta. Segunda, ¿y cuál será la señal de tu venida? Segunda pregunta. Y de la consumación de los siglos. Tercera pregunta. Tres preguntas en una, ¿no? Y allí el Señor se explaya por todo el capítulo 24 y el capítulo 25 para responder a estas tres preguntas de sus discípulos. Ese es el contexto. Y en ese contexto, no olvidemos, Jesús les está respondiendo a sus discípulos como israelitas. Por eso es que todo el capítulo 24 y 25 tiene que ver con lo que va a tratar el Señor con el pueblo de Israel en los días de la gran tribulación, la llamada semana 70 de Jacob. La semana 70 son los 7 años de la tribulación, en donde el Señor va a volver a tratar con el pueblo de Israel. Por eso se le conoce como la semana 70 de la cual habla el profeta Daniel. Si ustedes van al libro de Daniel, allí aparece el texto bíblico. 70 semanas han sido determinadas sobre tu pueblo. Y hay una fecha en particular histórica, y allí hay varios procesos históricos cumpliéndose históricamente 69 de esas semanas que Dios determinó para Israel. Queda todavía una semana más y esa es la semana 70 y esa semana equivale a lo que nosotros conocemos como el tiempo de la gran tribulación que durará 7 años, conocida como el tiempo de angustia para Jacob o para la casa de Jacob, que es también el pueblo de Israel. En ese contexto, el Señor les está dando algunos detalles de lo que será la gran tribulación. Recordemos que aquí todavía los discípulos no entienden eso. Lo van a entender cuando venga sobre ellos la plenitud del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y el Señor les dice que si aquellos días de la gran tribulación no fueran reducidos, acortados, nadie quedaría vivo o nadie sería salvo de la muerte física. ¿Por qué? Porque es motivo de otro estudio, de un estudio profundo de lo que se llama escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología es la disciplina que estudia las profecías bíblicas. Entonces, en un estudio bíblico acerca de la tribulación y del milenio, que son dos acontecimientos, uno primero, la gran tribulación, luego el reinado milenial de Cristo. En ese estudio profético, escatológico, varios textos bíblicos hacen ver y enseñan que de la gran tribulación habrá personas vivas físicamente que pasarán a ser ciudadanos del nuevo reino milenial. Serán su condición física restaurada, no transformada como en el caso de la iglesia, que recibirá en el arrebatamiento un cuerpo incorruptible, semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Con ese cuerpo la iglesia va a comparecer ante el tribunal del Señor
va a participar de las bodas del Cordero como la esposa del Señor y va a regresar junto con el Señor a la tierra para establecer el reinado milenial. Pero desde la Nueva Jerusalén, la Biblia dice que mana un río de aguas salutíferas o saludables o sanadoras. Esas aguas van a sanar la tierra después de la gran tribulación, es decir, van a quitar toda contaminación, toda destrucción, va a ser el mundo restaurado completamente y entre ellos serán también sanados todos los seres humanos que sobrevivirán a la gran tribulación en forma física. Y a esa sobrevivencia es la que se refiere el Señor Jesucristo en este texto, que si los días no fueran acortados por causa de Israel, los escogidos, nadie sobreviviría, todos se morirían, porque la hecatombe del juicio de Dios en ese periodo de la historia humana será tal que si no hubiese un margen de tiempo muy limitado, muy acotado, nadie quedaría vivo. Eso es lo que está diciendo la palabra salvo, salvación de la muerte física. Cerramos el paréntesis de lo que significa en la Biblia en distintas maneras la expresión salvo. De manera que podemos volver ahora a nuestra historia en el libro de los Hechos, la conversión del carcelero. Ya explicamos en el video anterior por qué el carcelero había entrado en pánico, porque en la ley romana se contemplaba que tenía que ser ejecutada su familia en su presencia y luego ser ejecutado él si es que se les arrancaba los presos. Entonces, ahora entendemos mejor. ¿Por qué hace esta pregunta el carcelero? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Allí el carcelero se está refiriendo a la salvación física. En otras palabras, señores, ¿qué debo entonces hacer para que no ejecuten a mi familia ni me ejecuten a mí? Señores, ¿qué debo hacer para salvarme de la ley romana? Que si ustedes se arrancan, si ustedes se fugan, van a matar a mi familia en mi presencia y después me van a matar a mí. ¿Qué hago para salvarme de eso? Y es allí donde viene la respuesta de estos hombres de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Ese cree apunta a una fe básica. Cree en Jesús solamente. Nada más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa de la ejecución de la ley romana. En otras palabras, cree solamente en el Señor Jesucristo. Nada más. Cree en el Señor Jesucristo y no serás ejecutado ni tú ni tu familia. Se salvarán tú y tu familia de la ejecución, de la muerte física. Eso es lo que los varones de Dios le están respondiendo. No hay en ese texto bíblico ninguna expresión de promesa. Y en esto debo también agregar que en muchas iglesias se le adiciona a la palabra bíblica. Algunos dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La palabra del Señor nos dice, ellos respondieron, versículo 31 del capítulo 16 del libro de los Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa.
Cuando digo se le adiciona, estoy también diciendo que no se respeta el sentido de los signos de puntuación. Eso es muy importante. Y serás salvo, coma, pausa, tú y toda tu casa. Eso es importante respetarlo, porque así a veces otros agregan, cree solamente en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. No dice eso el texto bíblico. Hay que respetar la puntuación y hay que ceñirse a las mejores traducciones del texto original que fue escrito en griego. Esa es la respuesta que recibe el carcelero. Acto seguido, el carcelero lleva a estos varones de Dios, quienes en su casa ahora lo evangelizan. Ahora sí le explican. Primero le dijeron, solo cree y no te va a pasar nada. No te van a matar a ti, no van a matar a tu familia, solo cree. Y él se los lleva a su casa, confiando en la palabra de estos varones, que no se van a arrancar. Los atiende, les da de comer, les lava las heridas de los azotes, seguramente del haber estado encadenado en el cepo, y ellos lo evangelizan. Y es ahí recién donde este hombre carcelero romano cree al evangelio. Y no solo cree él, sino que también los de su familia, sus familiares. Y todos se bautizan y entonces reciben la salvación por gracia. Pero primeramente ellos creyeron, o él creyó, para salvarse de una muerte física. Y no hay allí ninguna promesa. No existe ninguna promesa en la Biblia que nos haga creer que porque nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Dios ahora está comprometido y obligado a salvar a todos nuestros familiares. Tal promesa no existe en la Biblia ni en el texto bíblico señalado. No hay tal promesa de parte de Dios. Esto ha llevado a muchos a cometer un serio error. Descuidan su testimonio dentro de la familia, agarrándose, aferrándose a una promesa inexistente. No importa, dicen algunos. El Señor dice en su palabra que solo basta que yo crea, o que yo sea fiel, o que yo sea cristiano, o que yo sea evangélico. Automáticamente Dios en algún momento está obligado a salvar a mis familiares. Y muchos viven y mueren sin ver cumplida esa supuesta promesa porque han descuidado su testimonio cristiano y evangélico dentro de sus propios círculos familiares. Su familia no quiere venir al Evangelio, no quiere venir al Señor, no quiere creer en Jesucristo porque muchos cristianos y cristianas equivocadamente han abandonado sus familias para dedicarse solo a las actividades de la iglesia. Vuelvo a repetir, aferrados a esta inexistente promesa. No importa si yo dejo solos a los de mi casa, el Señor ha prometido que solo basta que yo crea para que automáticamente venga la salvación. No, amadas, no, amados, la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia lo que enseña es que la salvación es individual y que la predicación del Evangelio es por testimonio. Y aquí voy a entrar en un terreno diferente. La gran comisión. La gran comisión del capítulo 16 del Evangelio de Marcos y que se replica en los otros evangelios de Mateo también y de Lucas, tiene que ver con ir por el mundo y predicar el Evangelio.
Esa palabrita, como dice el doctor y gran maestro bíblico que yo siempre recomiendo, Evis Carballosa, esa palabrita, dice él en su tono español, esa palabrita, id, tiene un tremendo significado desde el idioma original. Esa palabra id significa mientras ustedes viven, mientras ustedes desarrollan su nueva forma de vivir, ahora que son nuevas criaturas, ahora que son cristianos, ahora que son hijos, hijas de Dios, esa forma de vivir, ese id, debe ser vuestra predicación. A eso se refiere el Señor con id por el mundo, mientras ustedes viven por el mundo, en este pueblo, en el otro pueblo, en una ciudad, en otra ciudad, mientras ustedes viajan de un lugar a otro, mientras ustedes estudian, mientras ustedes van al trabajo, mientras ustedes son vecinos en el barrio, en toda vuestra manera de vivir, vuestra forma de vivir debe ser un testimonio de predicación. Ir por el mundo y predicar el Evangelio no significa ir puerta a puerta, entregar Biblias, tratados o pararse en un lugar público a anunciar el Evangelio. No, esas son estrategias de evangelización muy efectivas y muy saludables que usted las practique, que todos las practiquemos. Pero la gran comisión comienza con un llamado serio. Ir es una orden, imperativo, no es una opción. Ir por el mundo mientras tú desarrollas tu vida cristiana, tu nueva forma, tu nuevo estilo de vida cristiano, predica con ese estilo de vida, con ese testimonio. Y aquí es donde apunto a que muchos aferrados a esa inexistente promesa de que basta con que yo crea para que el Señor obligadamente salve a mi familia, han descuidado su testimonio en la casa, han descuidado su testimonio en la familia. Amados y amadas en el Señor, lo que sí nos dice la palabra de Dios, el camino que sí nos muestra la palabra de Dios, es que si ustedes y yo desarrollamos una vida testimonial, una vida cristiana testimonial, vamos a dejar en nuestros familiares inconversos un camino señalado y una puerta abierta para que ellos, llegado el momento, puedan acercarse libremente y confiadamente al Señor del Evangelio que yo les prediqué y que los está llamando y esperando para también salvarlos por gracia. Esa es la fórmula bíblica. Si tú, mi amada, si tú, mi amado, quieres que tu familia, tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos, tus padres, primos, sobrinos, tíos, parentesco, toda la parentela llegue al conocimiento de la verdad, tú, que ya eres un salvado, debes dar un testimonio de salvación acorde a lo que dice este libro. Tú tienes que predicar por testimonio en tu casa para que así tus familiares, tus seres amados y queridos puedan ver por testimonio que el camino del Evangelio y la vida de la Iglesia son un estilo de vida saludable y además deseable. Muchas personas, familiares de cristianos y de evangélicos en todo el mundo, no quieren venir al Señor, se niegan a vivir, tienen anticuerpos contra el Evangelio por el mal testimonio que han dado muchos cristianos y muchas cristianas en sus propias casas. Predicar en la iglesia
es sencillo. Ser fiel dentro del mundo de los cristianos puede ser fácil. Dar un buen testimonio, una buena imagen en la congregación de los salvados puede ser algo sencillo. Otra cosa es hacer lo mismo delante de quienes nos conocen de verdad, nos conocen en el día a día. Otra cosa es ser fiel en la presión del trabajo, cuando los jefes nos hostigan, cuando los compañeros de trabajo nos tientan o se burlan o nos aíslan. Otra cosa es ser un buen cristiano bajo presión, bajo la presión de la familia, que en la confianza que hay en la familia, los hijos nos desobedecen, se nos ponen rebeldes, nos rechaza un hermano, una hermana, un padre, una madre inconverso, nos critican, un cónyuge no convertido nos reclama. Otra cosa es ser un cristiano fiel en esas circunstancias. Y es allí donde se nos marca el camino bíblico a predicar por testimonio. Mi amada, mi amado, si tú puedes alabar al Señor, si tú puedes hablar de Cristo con toda la libertad con que tú lo haces en la iglesia, en la congregación, en tu casa o en tu trabajo o en tu lugar de estudio o en tu barrio, si tú puedes hacer eso, entonces tú estás predicándole el Evangelio a tus seres queridos de buena forma y le estás pavimentando el camino hacia la salvación por gracia. Pero si tú eres de aquellos que no puede alabar al Señor, que no puede predicar o hablar de Cristo como lo haces con tus hermanos allá en tu casa, allá en tu colegio, allá en la universidad, allá en tu trabajo, entonces tú tienes un problema. Estás viviendo una vida doble, tienes un doble estándar. Tú entonces estás dentro de la categoría de cristianos de la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3. Tú eres tibio, no eres ni frío ni caliente, y a esas personas el Señor las rechaza. Si tú no tienes la libertad de ser siempre el mismo en todas partes, cualquiera sea la circunstancia, te falta madurez. No estoy diciendo que tú no seas un verdadero hijo de Dios, te falta madurez. Crece en la gracia del Señor. Hay un pastor muy querido para mí que tiene una expresión muy fuerte, pero que ayuda a poner en perspectiva una realidad dentro de las iglesias. Él dice de esta manera: hay cristianos y cristianas que en la iglesia, en la congregación, en las actividades de una iglesia, vuelan como ángeles, pero en sus casas, en sus trabajos, en la vida cotidiana, viven como diablos. Dura expresión. Hay quienes en la iglesia vuelan como ángeles, pero en sus casas viven como diablos. Hay unos que en su vida cristiana pública vuelan como ángeles, pero que en sus vidas personales privadas viven como diablos. Eso pasa cuando al cristiano, a la cristiana, le falta madurar, le falta estudiar la Biblia, entender la Biblia en su contexto y no valerse de pretextos, como el texto que hemos discutido, creyendo que solo basta con que yo vaya a la iglesia para que el Señor termine salvando a toda mi familia. Eso no es así en la Biblia. Lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer diariamente, si yo quiero que mis hijos se conviertan, es pavimentarles el camino hacia la cruz, con mi ejemplo de piedad, con mi ejemplo de una conducta de vida bíblica, cristiana,
con una atención familiar según me dice la Biblia. Mis hijos, mis familiares no se van a salvar por mi experiencia de salvación. La salvación es individual. Ellos van a querer venir a Cristo con mayores posibilidades si es que yo he dado un buen ejemplo. La Biblia no me manda a mí a tener hijos salvados, no me manda a mí a tener familiares salvados. La Biblia me manda a mí a ser un buen cristiano en mi familia. La palabra del Señor no me ordena que mis hijos se salven. La palabra del Señor no me manda a tener hijos buenos, me manda que yo, cristiano ya convertido, tengo que ser un padre bueno. La Biblia no me manda a tener buenos vecinos en el barrio, la Biblia me manda que yo tengo, siendo convertido, que ser un buen vecino en el barrio. La Biblia no me enseña que mis compañeros de trabajo, mis jefes en el trabajo, sean buenos conmigo. Yo tengo que ser un buen cristiano, dando un testimonio de piedad, siempre aún en las circunstancias más difíciles de la vida. Yo espero que con estos dos videos les haya quedado claro que la promesa de salvación para nuestra familia no existe en la Biblia por el solo hecho de que yo haya creído en el Señor. Existe en la Biblia un camino más excelente, el que tú y yo prediquemos con un buen testimonio a nuestros familiares para que ellos, cuando el Señor los llame, no presenten rechazo ni reticencia, sino que por nuestro buen testimonio ellos quieran acceder también al llamado del Señor. Creo que el camino bíblico es clarísimo y yo creo que también con esta exposición ha quedado claro de que los hijos de la promesa no existen. Los que existen son familiares no salvos, no salvados, y por quienes no solo tenemos que orar, sino que también a quienes tenemos que testificar con nuestras vidas que en Cristo hay salvación y que el Señor también a ellos los quiere salvar. Que Dios les bendiga. Para nuestro buen Dios, la honra, la gloria y la suprema alabanza, hoy y siempre. Amén. Saludos fraternos de vuestro hermano Nelson.